Muy buenos días. Bienvenidos a un curso de milagros universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior, dirigido por Jesús y organizado gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de distintos países que son uno solo. Bienvenidos a disfrutar de este instante santo. Hoy te acompañamos en el soporte técnico en la transmisión por el canal de YouTube Dinora López desde la ciudad de Texas, Estados Unidos. Y en la traducción nos acompaña Astrid Land desde Wisconsin. Y quien les habla, Edith Huitrago desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, México. En esta mañana tengo el gusto y el honor de darle la bienvenida a un hijo y maestro de Dios que con su luz y amor nos trae el tema Amor es dejar ir el miedo. Con nosotros, David Fishman, desde Nueva York, Estados Unidos. Bienvenido, maestro. You can go ahead, David. Okay. All right. Thank you so much for the introduction and for inviting me here. And I'm very happy to share this Sunday morning with you all. And thank you so much for being here, for joining with us. And let's remember right now that we are one. It seems like we're many, and yet we're of the same mind, the one mind of Remember, God. I'm translating. Let me just... Okay, very good. Okay. Okay. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Vamos a recordar en este día de hoy que somos una solamente. Okay, go ahead, David. Yeah, so let us all remember that we are one, that we share the same goal, peace. We share the same purpose, which is to remember the truth of what we are. And we Vamos a recordar de que somos una solamente, que estamos compartiendo un mismo propósito y que estamos unidos. Yeah, and we are of the one mind of God. Y venimos de la mente de Dios. Yeah, we are the beloved. Somos el Hijo amado. We are the anointed one. We are the Christ. Somos el Cristo. And I need do nothing to be the Christ. Y no tengo que hacer nada. Yeah, and we're going to be speaking a lot about the recognition I need do nothing. Y vamos a hablar en esta sesión acerca de no tengo que hacer nada. Which Jesus gives you as a chapter section in chapter 18, section 7. I need do nothing. Lo cual Jesús te habla en la sección número 7 de un curso de milagros en el capítulo 18, que no tienes que hacer nada. Okay. So the topic for this day, which you all heard, was love is letting go of fear. Bueno, el tema para el día de hoy, ya ustedes pues saben cuál es, ya lo han escuchado. El tema es el amor es dejar ir el miedo. So when I was asked to give a topic for today, and that was about 2 or 3 weeks ago, that was my topic. Bueno, y cuando se me pidió enseñar hace 2 semanas o 3 semanas atrás, y se me pidió cuál era el tema, ese fue el tema, el amor es dejar ir el miedo. Yeah. And I took that topic from a title of a book by Dr. Jerry Jampolsky. Entonces yo elegí ese tema de ese libro del autor, what's that name, the author again? Dr. Jerry Jampolsky. Del Dr. Jerry Jampolsky. Yes. And that book came out in the 1980s and sold 1 million copies. Ese libro salió en el 1980 y pues salieron muchas copias. Yeah. And it's a very thin book, paperback, and very easy to read. Es un libro muy, muy finito y es muy, muy fácil de leer. But basically, the title tells you everything
Básicamente, pues el título te dice todo, ¿verdad? Because Jesus tells you there's only two emotions. One is love, which is real, and one is fear, which is not. Porque Jesús te dice que solo existen dos emociones, el amor y el miedo. El amor es real y el miedo no lo es. Okay. So that was the topic I started with a couple of weeks ago. And then Holy Spirit gave me something to deepen our talk today. Bueno, ese es el tema que se me dio hace 2 semanas atrás, pero el Espíritu Santo me dio otros temas donde vamos a profundizar mucho más. Yes, because there's the fears that we're conscious of, the fear I don't want to be hurt, the fear of dying, those things that we think about, and sometimes we don't think about it, but we know it's there. Porque hay miedos que en realidad no estamos muy conscientes, como es el miedo a morir, como es el miedo a ser herido, y pues hoy vamos a mirar eso. What the Holy Spirit showed me as I approached today is there are deeper fears that we're not aware of. Lo que el Espíritu Santo me mostró hoy es que hay unos miedos muy profundos, los cuales no estamos conscientes. Yeah. These are our unconscious fears. Son miedos inconscientes. The ones that I don't want to be hurt, I don't want someone to deceive me, I don't want somebody to betray me. Those are conscious fears. Bueno, los miedos acerca de no quiero que me hagan daño, o no quiero que me mientan, o no quiero que me traicionen, esos son miedos conscientes. Okay, so one of the best examples of unconscious fears we find in chapter 18, section Uno de los chapter miedos, 18, section 7. Uno de los miedos conscientes está en el capítulo 18, sección número 7 del curso de milagros. Yeah, and I'm going to read from paragraph 5 at the and then I'll go to paragraph 6. Okay. Paragraph 5 of chapter 18, section 7 says, when peace comes at last to those who wrestle with temptation. Go ahead. Bueno, te voy a leer en el capítulo 18, sección número 7, no tengo que hacer nada. Párrafo 5, te voy a leer, dice, cuando la paz llega por fin a los que luchan contra la tentación. Okay, did you finish the paragraph? No. Oh, okay. On temptation. Right. Yeah. Very good. When it comes to the mind that's wrestling with temptation, now, what is the temptations we're talking about? Okay, entonces, ¿cuál es la tentación? ¿Qué es la tentación que estamos hablando? ¿O cuál es la tentación? It's everything you see outside of you. Es todo lo que tú estás viendo afuera de ti. It's the world. Es el mundo. Yeah. And my two eyes, the body's eyes, y mis dos ojos, los ojos del cuerpo, which the ego uses for its eyes, lo cual el ego lo usa como sus ojos, is looking for something special. Está buscando algo especial. Something that's going to give it something to make it happy. Algo que te haga feliz. Yeah. Algo para obtener. Something that I can get, something I want. Algo que él quiere, algo que él desea. And these things happen so naturally that Y esas cosas pasan tan naturalmente. We're not even aware that these things are going on in my mind. Que no, ni siquiera estamos conscientes de que esas cosas están sucediendo en nuestra propia mente. Yeah. These are the things that are unconscious because it seems so natural to want something that's out there. Estas son las cosas que tú ves que son inconscientes, pero parecen muy naturales porque le estás viendo afuera de ti. So going back to what it says in UCDM in this paragraph, it says, yeah. Volviendo aquí al párrafo de aquí, lo que estábamos leyendo. Yeah, so peace comes at last to those who stop
trying to be tempted by something outside of you, and it's finally achieved by anyone, it always comes with one happy realization: I need do nothing. Cuando la paz llega por fin a los que luchan contra la tentación y batallan para no sucumbir al pecado, cuando la luz llega por fin a la mente que se ha dedicado a la contemplación, o cuando finalmente alguien alcanza la meta, ese momento siempre viene acompañado de este feliz descubrimiento: no tengo que hacer nada. Yeah. So Jesus also says in the Course, in other places, he says, in your being, you already have everything. You Jesús already, también dice en el Yeah. curso, en otras secciones, de que desde tu ser, tú no tienes que hacer nada. doing is not necessary for being and having. Hacer no es necesario para ser o para tener. Yes. Only the ego does. The ego is into doing things. Solo el ego está en la idea de hacer cosas. The Son of God already has everything. El Hijo de Dios ya lo tiene todo. Yes, I already am given everything. You find that in Ya se me ha lesson, dado todo. you find that in lesson 133, which is Eso lo puedes ver en la lección 133, which is one of my birthday lessons. que es una de mis lecciones de renacer, de nacer de And nuevo. it's a very practical lesson for everybody to read. Es una lección muy, muy práctica, muy simple para leer, para que todos la lean. It says, I will not value what is valueless, has no value at all. I won't Dice, value it. no le daré valor a lo que no tiene valor. What's valuable belongs to me. Lo que tiene valor me pertenece a mí. Yeah. It gives you two criteria for what has no value at all, which we are tempted by. Te da dos ejemplos o dos criterios, lo cual no tiene ningún, para que veas que no tiene ningún valor. And this is very practical. I learned this many years ago, and it's helped me a lot in my own life. Y esto es muy práctico, me ha ayudado mucho en mi vida, hace años atrás. The first criteria I call time. La primer criterio es, yo lo llamo tiempo, el tiempo. If something begins in time and Algo ends, comienza en el tiempo, if something begins in time and ends in time, it has no value to me, the eternal. algo que comienza en el tiempo y termina con el tiempo no tiene valor para mí porque yo soy eterno. Jesus says, what good is something temporary to you who is eternal? Jesús dice, ¿qué te puede hacer bien algo que sea temporal? Yeah. So I'm chasing something that has no real value to me, except trying to chase something so I forget what I already have. Estoy persiguiendo algo que no tiene valor para mí en vez de perseguir algo que en verdad pues es valioso. Because what I already have is ¿Qué es lo que ya changeless. tengo? It's valuable. What's valuable belongs to me. Entonces lo que ya yo tengo lo que ya yo tengo es valioso. Entonces, Yeah. ¿para qué perseguir algo que no tiene valor? It's like the dog who has a bone in his mouth and goes down to the lake and looks in the water and sees another dog with a bone in his mouth. Es como el perro que va al agua y ve con un hueso y ve su reflejo en el agua y trata de buscar a ese reflejo. So he wants the other dog's bone. Entonces él quiere el hueso de ese otro perro So he opens his mouth to get the other dog's bone. y abre su boca para agarrar el hueso de ese otro perro. And he doesn't realize he lost what is his own. Y él no se da cuenta que él ha perdido lo que ya era suyo. You gotta laugh, really. You gotta laugh. Y tienes que reírte. Okay, the other criteria for it has no value whatsoever. None.
El otro criterio, lo cual no tiene valor en absoluto, is if you think another has something that you don't have, es que si tú piensas que alguien tiene algo que tú no tienes, and you think that they have something that's valuable that you want, y tú piensas que ellos tienen algo que valioso que tú no tienes, whatever it is has no value whatsoever. sea lo que sea, no tiene valor en absoluto. I call this space. Yo lo llamo el espacio. Yeah. The first is time, and this is space. El primero era el tiempo y ahora el segundo es el espacio. Yeah. And also, conversely, if I think I have something of value that others don't have, I'm valuing the valueless. Entonces también al revés, si yo pienso que yo tengo algo que vale y que el otro no lo tiene, entonces no tiene sentido. Because what's valuable belongs to me and belongs to all equally. Porque lo que tiene valor vale para mí y para todos por igual. Those things, especially when you're doing the Course in Miracles, you think that somebody knows something that you don't know. Y sabes, especialmente cuando estás haciendo un curso de milagros, tú piensas que alguien sabe lo que tú no sabes. But that's the ego trying to learn something that it doesn't know. Pero das el ego tratando de aprender algo que piensa que pues, no sabe. What God gives to all the same. Porque Dios le da a todo. So again, the mind believes that something is valuable either outside of it that it wants, or thinks that it has something that others want. Either way, the ego is deceiving us. Entonces la mente piensa que hay algo allá afuera que te puede dar algo o que tiene valor y siempre nos está mintiendo, nos está engañando. Yeah, it'll keep you thinking about something that's not real. Te va a mantener pensando acerca de algo que no es real. Yeah, and that's where these unconscious fears come from. They're anxieties of something that I want or need, and the Son of God has no needs. Entonces es de ahí donde vienen todos esos miedos inconscientes, ¿sí? Que el Hijo de Dios piensa que necesita algo. Okay, let's finish that chapter 18, section 7. I need do nothing. Bueno, vamos a terminar con la sección 7, no tengo que hacer nada. All right, I'll read the whole paragraph, okay? Mm-hmm. Paragraph 6. Here is the ultimate release. Now, ultimate means that's all you need. It's the ultimate release, which everyone will one day find in his own way at his own time. Go ahead. He aquí la liberación final. Significa que últimamente eso es lo que tú necesitas, ¿sí? Que todos hallarán algún día a su manera y a su debido tiempo. Jesus says, you do not need this time. Jesús dice, tú no tienes necesidad de ese tiempo. Time has been saved for you because you and your brother are together as one. Se te ha economizado tiempo porque tú y tu hermano estáis juntos. Yes. So the idea that my brother is different from me, more special, less special, that's the ego. And in truth, we are joined as one. Entonces la idea de que tu hermano y tú son diferentes o que tú eres especial o el otro es especial, todo eso es del ego, eso no es real. It says, this is the special means this course is using to save you time. No aproveches el curso si te empeñas en utilizar medios que le han resultado muy útiles a otros y descuidas lo que se estableció para ti. He tells you that a miracle can save you as much as 1,000 years of time. He tells you that.
Entonces, él dice que el milagro te puede ahorrar 1000 años de tiempo. Te puede ahorrar tiempo. Yes. A miracle collapses time. Time itself is an illusion. We made a mental construct of time. El milagro colapsa el tiempo. El tiempo en sí es una ilusión. The ego uses time to accumulate, to gather things, put it into his bank account, keep on getting more land, more this, more that. The word more means the Antichrist. El ego usa el tiempo para obtener en la cuenta del banco, obtener más propiedades, estar obteniendo todo el tiempo. Yeah, you find the Antichrist, chapter 29, section 8 is called the Antichrist, and that's an idol of wanting something more. En el capítulo 29 hay una sección que habla del anticristo. So ahí puedes encontrar lo que se refiere el anticristo. Christ is the anointed one, the beloved. El Cristo es el Hijo amado. We are the beloved. Tú eres el amado. I don't need to get more No necesitas obtener más to be what God creates. para que seas como Dios te creó. I simply just rest in God. Simplemente descansas en Dios. Lesson 109. Lección 109. One of my favorite lessons that takes me out of the clashing dreams of this world. Una de mis lecciones favoritas que me saca de este mundo, de este sueño. Yeah. So Jesus says in that same paragraph we're reading, says, you're not making use of this course if you insist on using means which have served others well, neglecting what was made for you. Jesús dice aquí en este párrafo, no aprovechas el curso si te empeñas en utilizar medios que le han resultado muy útiles a otros y descuidas lo que se estableció para ti. He's telling you that if you're doing this Course in Miracles, there's no accident that you're doing it. Él te está diciendo de que si tú estás haciendo un curso de milagros, no es un accidente que lo estés haciendo. But if you just take a little from the course and a little from somebody else's spiritual path, you're not doing the course at all. Entonces, si tú te estás leyendo o estás tomando un poquito del curso de milagros y estás también tomando acerca de otro camino espiritual, tú realmente no estás haciendo el curso. And then he says, save time for me by only this one preparation and practice doing nothing else. Él dice, ahorra tiempo valiéndote únicamente de los medios que aquí se ofrecen y no hagas nada más. When I first read that many years ago, I misunderstood it. Cuando yo leí eso la primera vez, hace muchos años atrás, yo lo malinterpreté. I thought he was saying, save time for me, Jesus. Yo pensé que él me había dicho que él me iba, que él iba a ahorrarme tiempo, Jesús. Yeah. He wasn't talking about the person, Jesus. He was talking about the content of light, peace, love, joy, and truth. Él estaba hablando del contenido, que es la luz, la dicha, la paz, la felicidad. And this is what he says. I Y eso es lo que él need dice. do nothing is a statement of allegiance, a truly undivided loyalty. No tengo que hacer nada. Es una declaración de fidelidad y de una lealtad verdaderamente inquebrantable. Yes. And then he says, believe it for just one instant, and you will accomplish more than is given to a century, 100 years of contemplation or struggle against temptation. Créelo, aunque solo sea por un instante, y lograrás más que con un siglo de contemplación o de lucha contra la tentación. So what is he asking us to do? To accept, because I don't use the word believe, because believe is thinking that I have to
understand something. I accept. Entonces, ¿qué me está diciendo él a mí aquí? Yo uso la palabra aceptar, porque el creer no... what did you say about the belief? Okay. Because the belief... The word belief for me has a L-I-E in the middle, which is a lie. Okay, okay. Porque él cree que, o sea, él piensa que la palabra creer es una mentira. Entonces es mejor aceptar lo que dice él acá. Yeah. So for me, I use the word accept because I accept everything that Jesus says 100%. Para mí la palabra aceptar es la clave, porque yo acepto el 100% lo que dice Jesús aquí. He says in chapter 22, section 2, Él this dice en el course, capítulo 22, sección 2. this course is to be believed entirely or not at all. Este curso se tiene que creer en su totalidad o para nada. Yeah. The ego usually believes what it wants to believe, and then it says, I don't understand the rest of this. El ego quiere creer lo que quiere creer y deja a lo demás y no lo quiere entender, lo demás, el resto. So the ego is always trying to learn something. Entonces el ego siempre está tratando de aprender algo. The Son of God doesn't have to learn anything. El Hijo de Dios no tiene que aprender nada. Simply to accept. Simplemente el Hijo de Dios tiene que aceptar. Yeah. Maybe I can put in 1 second, I'm going to put something up from, I have the 12 core themes of A Course in Miracles, which many of you have asked for, and I've sent it to you. I'm going to put up number 9. Go ahead. Okay, voy a colocar algo en el chat. I just put it up in the chat room. In the chat. Lo acabo de colocar en el chat. Yeah. Do you want me to read that in Spanish? Yes. Oh, okay, so te voy a leer lo que él colocó en el chat. Dice que no ibas a poder aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo acontecimiento pasado, presente y porvenir, es amorosamente planeado por aquel cuyo único propósito es tu bienestar. Tal vez no hayas entendido bien su plan, pues él nunca podría ofrecerte dolor, mas tus defensas no te dejaron ver su amorosa bendición, iluminando cada paso que jamás diste. Mientras hacías planes para la muerte, él te conducía dulcemente hacia la vida eterna. Lección 135. Yeah. So he's saying, what can you not accept? Entonces él te dice, ¿qué es aquello que no vas a aceptar? Yeah, if you knew everything that happens, everything. Sí, todo, aceptar todo lo que ha pasado. All events in the past, present, and even to come. El pasado, el presente y lo que viene. Is gently planned for you. Ha sido planeado para ti. By one whose only purpose is your good. Lo cual ha sido planeado por aquel que quiere un propósito, un bienestar para ti. Yes, have gratitude, be grateful. Entonces, ¿por qué no sentirte agradecido? Sé agradecido. But the ego sees things as against it, so it resists and it has grievances. El ego se siente que todo está en contra de él y se resiste. So Jesus y says, entonces empieza con resentimiento. So Jesus says, turn your grievances into miracles. Let miracles replace all grievances. Entonces Jesús dice, deja que los milagros reemplacen todos tus resentimientos. Yeah. So like in my counseling, I say, be grateful for the things that bother you. Entonces yo siempre pues digo, sé agradecido por las cosas que te molestan. Because the things that
trigger you, that push your buttons, they are just hiding a belief, a mistaken belief that you have made that has to be corrected. Entonces las cosas, aquellas cosas que te molestan, que te amenazan, son aquellas cosas que te van a ayudar. Yeah, yeah. So what has to be corrected is thinking that I have to do something in order to have peace, but I need to do nothing. Tiene que ser corregido, ¿sí? Tiene que ser corregido y no tienes que hacer nada. Yeah. Yeah, I gave a song to be played by Nita Boyne called Remember You Are Dreaming. Yo le di una canción a Edith para que la colocara, que es de Nida, se llama Nida, la señora, y la canción habla de que recuerdes que estás soñando. Yeah, Remember You Are Dreaming is like that nursery rhyme when we were very young. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. La vida es un sueño, recuérdalo. Yes. Except things seem to be merrily until we have a problem. Las cosas se ven como que están bien hasta que llega un problema o tienes un problema. And then our mind starts to worry about the problem. Entonces la mente empieza a preocuparse acerca del problema. And I go into fear. Y entonces empieza a tener miedo. But this is not the same kind of fear that, like, I'm afraid to die. This is the fear that I got to do something. Y este no es el miedo que es tengo miedo a la muerte. No, este es el miedo de que pues tengo que hacer algo. Okay. In a dream, the ego wants to look good. En el sueño, el ego quiere lucir bien. Yeah. In front of others outside of me. Al frente de otros, afuera de mí. I don't want my friends and people that I want to like me. I want them to think well of me. No quiero que las personas allá afuera yo les guste, sino que yo luzca bien. But in the chapter Beyond the Body, chapter 18, section 6. En la sección, en el capítulo 18, sección 6, más allá del cuerpo. He says, 6, más allá del cuerpo. Yeah, he says, there is nothing outside of you. That's what you must ultimately learn. Finalmente lo que tienes que aprender es que no hay nadie afuera de ti. But if we're afraid of somebody outside of us thinking poorly of me, I'm going to feel ashamed. I'm going to feel ashamed. Si tenemos miedo de que haya alguien allá afuera de mí pensando algo equivocado de mí, voy a sentirme avergonzado. So I have to pretend. I have to make things look good. Tengo que pretender, entonces, y tengo que tratar de que las cosas luzcan bien. But making things look good keeps me stuck in the dream. Entonces, hacer que las cosas luzcan bien me están manteniendo atrapado en el sueño. I keep sleeping in my dream, trying to look good to others. Sigo durmiendo en el sueño, tratando de lucir bien para otros. But there are no others. Pero no hay otros. That's what he tells you in chapter 18, section 6. Eso There are no others outside of you. Eso es lo que él te dice en el capítulo 18, sección 6, que no hay nadie afuera de ti. Yeah. So trying to be perfect in a dream keeps the dream going. Tratar de ser perfecto en el sueño, lo que hace es mantener el sueño. As long as the dream is going, I'm in that boat rowing down the stream, merrily, 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 until I hit something and I have a problem. Entonces, mientras yo siga
durmiendo en el sueño, voy a seguir navegando, sí, con el bote hasta que meramente me tropiece con algo y llegue un problema. If I think I have to fix the problem, I'm going to have more problems. Si yo pienso que tengo que arreglar un problema, voy a tener más problemas. Because the ego loves to fix problems. Porque el ego le encanta reparar los problemas. But he tells you in lesson 80, I have no problems. Pero él te dice en la lección 80 que no tienes problemas. Because as long as you think that you're in a boat rowing down the river, merrily, merrily, until you hit something, you're always going to be hitting things on the river. Mientras tú piensas que estás navegando en un bote en el río y estás navegando y meramente llega un problema, te van a llegar problemas. The river is the stream of thoughts going through our mind. El río es una cadena de pensamientos navegando en tu mente. Yes, a Zen teacher says, you know, when thoughts enter your mind, enter the front door, let them pass through your mind and out the back door. Do not serve them tea. Hay un maestro que dice que cuando los pensamientos entren por esa puerta del frente, déjalos que naveguen hasta que salgan por la puerta de atrás. If you entertain your thoughts, if you make them true, you're stuck in the dream. Si entretienes tus pensamientos y los haces verdadero, estás en el sueño. That's a true story that happened to me. Esa es una historia real que me pasó a mí. I was in a canoe rowing down the Delaware River here. Estaba yo navegando en una canoa en un río. Yeah, and usually at that time of the year in April, there's a lot of whitewater rapids. Y usualmente en el mes de abril hay como mucha agua blanca en el río. That year there was very little rain, very little snow, very little whitewater. Ese año no había tanta nieve, no había llovido tanto, no había tanto agua blanca. So I was rowing down the river, came to a place where all of a sudden you couldn't row anymore. I got the boat got stuck on a sandbar in the middle of the river. Entonces estaba yo pues navegando en mi canoa y como que cuando estaba ahí en el río, el agua como que estaba muy baja y me quedé atrapado en la arena. On both sides of this were people having picnics, watching the boats on the river. Entonces había alrededor o al lado pues donde yo estaba, había mesas donde hacen picnic. Yeah, I was in the boat with a friend, a señora. Yo estaba en la canoa con una señora. And we couldn't row because the boat was stuck. Y no podíamos seguir navegando porque la canoa se quedó atorada en la arena. So she said to me, we have to get out of the boat and pick up the canoe and carry it down the river until we can put it in the water and we can start rowing again. Entonces ella me dijo, tenemos que bajarnos de la canoa y cargar la canoa hacia adentro, hacia el río, hasta que podamos continuar, navegar. That's what we had to do. Y eso es lo que tuvimos que hacer. People on both sides of the river were pointing and laughing. La gente estaba alrededor del río, estaban señalándonos con el dedo y se estaban riendo. And I could hear them pointing and laughing at me. Y yo estaba escuchando, yo podía escuchar cómo se reían de mí. And my friend says to me, aren't you going to laugh? This is funny. Y mi amiga me dijo, ¿no te vas a reír? ¿Acaso no te parece que sea gracioso? And that's us carrying our own canoe, walking down the middle of the river. She's laughing. And I said, no, I'll laugh later. Y bueno, nada, nosotros estábamos cargando la canoa y ella me dijo eso y yo le dije, no, yo no me voy a reír, me reiré después. I was angry that this should happen to me. Yo estaba enojado de que eso me pasó a mí. I wanted to look good to the señora and I didn't want other people laughing at me.
Yo quería lucir bien para los demás y no quería que la señora se riera de mí. And I felt ashamed. I certainly wasn't going to laugh. Y bueno, yo me sentía avergonzado y de seguro te digo, no me iba a reír de eso. A year or two later, Un año o 2 años después, I was thinking about the picture of me carrying a canoe down the Delaware River on my estaba shoulders. estaba yo pensando acerca de la canoa que estaba yo navegando con esa persona. And the picture of me doing this, I started laughing. Y cuando yo me recordé de lo que sucedió en ese momento, me empecé a reír. So ever since I say laughter now saves lifetimes later. Entonces, cada vez que yo digo, ríete ahora y la vida, say it again, Laughter now, ahora, Okay. ahora Ajá. saves lifetimes later. Okay, so si te ríes ahora, te va a ahorrar la vida en el futuro. Yeah. And there's nothing that you can't laugh at now. Nothing. No hay nada que tú no te puedas reír The only acerca de thing lo that que keeps está you from sucediendo laughing, ahora. the only thing that keeps you from laughing is the ego. Lo único que está haciendo que no te rías en el ahora es el ego. Yeah. So the ego in chapter 4, maybe I'll put it up on the board, maybe for you to read. It says, when you're anxious, in other words, when you're upset, when you're angry, you're anxious, you're afraid, you want to get out of here, you want to run away. So when you're anxious, realize the anxiety comes from the capriciousness of the ego. And know that this need not be. This need not be. Okay, so en el capítulo 4, Jesús habla acerca de que cuando te sientas ansioso, date cuenta que la ansiedad viene del capricho del ego y que no tiene necesidad no tiene por qué ser así. Entonces, es mantenerte vigilante en contra de los dictados del ego. Okay, the word capricious, I look up on Google, this is what it says. It's given to sudden, unaccountable changes of mood and behavior, which we know is the ego. Go ahead. La palabra capricho es dar de repente, como mantenerte en los cambios del humor y del comportamiento. Y Yeah. todo eso viene del ego. So you notice that you're having a good day, and Te all das of a cuenta que sudden, estás teniendo un buen día your mood changes. y de repente tu humor cambia. Something happened and the ego is reacting. Algo sucedió y el ego está reaccionando. The ego doesn't want to be ashamed. It wants to blame. Doesn't want to be ashamed. It wants to blame somebody else. El ego no quiere sentirse apenado, avergonzado, quiere siempre culpar al otro. Somebody did this to me. Alguien me hizo esto. They're guilty. Ellos son culpables. Poor me. I'm innocent. Pobrecito. I didn't do anything wrong. Pobrecito de mí, yo no he hecho nada malo. Of course you didn't do anything wrong, but you Por believe. supuesto que no has hecho nada malo. But you believe that you're not looking good. You're not looking good anymore. Pero tú crees que tú no luces bien. The ego does Ya no everything. luces bien. Ego does everything to look good. El ego hace lo que sea para lucir bien. So we get back to, I need do nothing to be the beloved Son of God. Entonces volvemos a la idea de no tengo que hacer nada para ser el hijo amado de Dios. Okay. We said a lot, and I was just wondering if anyone has any thoughts or any questions about anything that was said. This is a good time. And every time I'm here, I also say, if anyone has something that bothers them, something that disturbs them, maybe a relationship, maybe something that they want to understand and they don't understand, that it's hurting them now, we can look at these things, and I ask the Holy Spirit to look at it with us
and we can take a look at seeing how the Holy Spirit sees things rather than how the ego sees things. So, go ahead. Okay. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, esta es la oportunidad para preguntar. Si tienes alguna cosa que te esté molestando en una relación en la que te encuentras, podemos pedirle al Espíritu Santo en este momento que nos ayude a ver esas cosas que te molestan. Thank you, Astrid. Thank you. Sure. Gracias. You're All right. welcome. Are there any thoughts or questions? Either you can raise your hand or you can send your questions to Astrid or Denora or Edith and I'll be glad Si alguien tiene alguna pregunta, envíele la pregunta a Edith o a Nora o Astrid. Okay. Anyone at all? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay. So the topic is love is letting go of fear. Entonces el tema es el amor es dejar ir el miedo. Is realizing that you already are the love of God. Si tú te das cuenta ahora que eres el hijo amado de Dios. If you don't feel like you're loving and you're extending love, si tú no sientes que eres amoroso y que no estás extendiendo amor, it's because we're listening to a voice that is not our voice. Porque porque estás escuchando una voz que no es la voz. It's the voice of fear. Es la voz del miedo que estás escuchando. That's why lesson number 5 says, I am never upset for the reason I think. Por eso es que la lección 5 te dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. The reason I'm upset and I'm not happy now and I'm La worried razón por la and I'm worried is I'm listening to a voice that's not my own voice. La razón por la cual estoy enojado o estoy preocupado es porque estoy escuchando una voz que no es mi voz. I'm listening to this voice of fear. Estoy escuchando la voz del miedo. That's why lesson number 1 is the entire course. Por eso es que la lección número 1 es el curso completo. Nothing I see here means anything. Nada de lo que veo significa nada. Because I'm seeing with the body's eyes, which is the ego's eyes, and I think it means something. Porque estoy viendo con los ojos del cuerpo, el ego, y no significa nada. And then he says in lesson 2, well, in case you think it means something, remember, I'm the one that gives all the meaning to it. I give meaning to things. Y la lección 2, en caso de que creas que significa algo, te dice que tú le has dado ese significado. So as long as I give meaning to things, and that's the truth, we actually give things names. People have names, and each person has a different name. And I see the world, and I see oceans. I give names to the oceans. I see countries. I give names to the countries. I have some countries I like. I have some countries I don't like. So I'm living in a world that is divided between good and bad. Entonces, mientras yo siga dándole significado a las cosas, como le doy nombres a las personas, a los océanos, a los países, voy a seguir viendo un mundo bueno o malo. Yeah, I'm looking at a world where I like some things and other things I do not like. Estoy mirando un mundo donde me gustan ciertas cosas y donde no me gustan otras cosas. So my own mind is divided. Entonces mi propia mente está dividida. The conflict is not out there in the world. El conflicto no está afuera en el mundo. The conflict is in my own mind. El conflicto está en mi propia mente. When he says in chapter 23 to rise above the battleground, cuando él dice en el capítulo 23 salir del campo de batalla,
He's saying to rise above my belief in my own thoughts. Es acerca de tus pensamientos. Yes. What hurts us is our belief in our own Entonces, thoughts. Lo que nos está haciendo daño son nuestras creencias en nuestro sistema de pensamiento. Yet, like I said earlier, be grateful for the things that hurt you in your mind because they reveal a mistaken belief that we have made that has to be let go of. Como yo te dije hace un momento, siéntete agradecido por aquellas cosas que te están molestando, porque es ahí donde vas a ir más allá de esas creencias. That's why forgiveness lets go of what it is that I believe to be true that's not true. Por eso es que el perdón es dejar de creer esas cosas que yo creí que eran reales. Yeah, today is lesson, it's the 121st day of the year, so it's lesson 121. Hoy es la lección 121. And it says, forgiveness offers me everything I want. Me dice que el perdón me ofrece todo lo que yo deseo. How is that possible? ¿Cómo eso es posible? Because I already have everything. Porque ya tengo todo. And my mind says, no, I need something. Y mi mente dice, no, yo necesito algo. To be happy, I need something special, a special person, a special car, a special job, something that I want that's going to give me something so I can be happy. Para ser feliz, yo pienso que necesito una persona específica, que necesito un trabajo específico, que necesito algo que creo que me va a hacer feliz. So today's lesson, forgiveness offers me everything I want. And tomorrow's lesson, 122, is forgiveness is the key to happiness. Vice versa. It's a vice versa. 121. 121 is the key what? of happiness. Forgiveness is the key of happiness. Is it really? Okay. Yeah. And 122, forgiveness offers everything I want. Okay. Entonces la lección de hoy es la 121. El perdón es la llave de la felicidad y la de mañana es el perdón me ofrece todo lo que deseo. Sí, dime, Eddie. Hay dos preguntas, Astrid. Okay. There is two questions. Yes, go ahead. Yes. Primera pregunta, ¿cómo dejar el rol de madre? How I can let go the role of being a mother. Being a mother. Yeah. A mother. Yes. Well, actually, being a mother is very important. Bueno, ser una madre, de hecho, es importante. But that's not your goal. Pero, say it again, the last one. But being a mother is not a goal. Pero ser una madre no es la meta. Whatever you do, you want to do the best you can do. Sea lo que tú hagas, hazlo lo mejor que puedas. But the goal of A Course in Miracles is certainly not being a good person. It's not being a good father, a good mother, a good child. The goal of the course is peace. La meta de un curso de milagros no es que seas una buena persona, una mala persona, un buen hijo, una buena hija, un mal hijo. La meta del curso es la paz. You know, when we said earlier from it's the number 9 of the 12. You find it in lesson 135, paragraph 18. I'll put it up here on the board again. You already read it, but let's look at it again. It starts off with, what can you not accept? Put it up there again. You want to read it again? Sure. Ok, cuando yo te dije acá en el párrafo número 9 de la lección 135 que no ibas a poder aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo acontecimiento pasado, presente y porvenir, es amorosamente planeado por aquel cuyo único propósito es tu bienestar.
Tal vez no hayas entendido bien su plan, pues él nunca podría ofrecerte dolor, mas tus defensas no te dejaron ver su amorosa bendición iluminando cada paso que jamás diste. Mientras hacías planes para la muerte, él te conducía dulcemente hacia la vida eterna. Okay. So my understanding of this paragraph is you're doing the best you can, and it may appear that you're not doing as good as other mothers. So you're comparing yourself with somebody else, thinking that I'm not doing a good job, or you think you're doing. Yeah. Ya, ok. Entonces, mi entendimiento acerca de esto que te acabo de decir en el párrafo 9, dice que tú estás haciendo lo que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer. Cuando te comparas con otras madres, el amor no hace comparaciones. But remember. Recuerda. You're not here to do a good job. You're here to learn lessons. Tú no estás aquí para hacer un buen trabajo. Tú estás aquí para aprender lecciones. Yes. Everyone here comes to learn lessons. Todos aquí venimos a aprender una lección. Your lessons are your lessons. My lessons are my lessons. Tus lecciones son tus lecciones. Mis lecciones son mis lecciones. But we're all here to remember the truth. Pero estamos todos aquí para recordar la verdad. Whatever happens with our children happens perfectly. Lo que sea que pase con nuestros hijos pasa perfectamente. Maybe I wasn't such a good father. A lo mejor no fui un buen papá. But my children have to learn their lessons, and some of my children turned out wonderful, perfect. Pero mis hijos tienen que aprender sus lecciones y muchos de ellos tornaron maravillosos hijos. So your children have their own lessons to learn. Tus hijos tienen sus propias lecciones que aprender. And they may blame you for not being a good mother. A lo mejor ellos te culpan porque no eres una buena madre. But that's their lessons. ¿Verdad? Esas son sus lecciones. In this world, as long as you blame anybody, you're still living in a sense of blame, shame, and guilt, which is the ego. En este mundo donde sigues culpando a alguien, ¿sí? Pues vas a se sigue viviendo en el mundo de la culpa, de la vergüenza, del dolor. Your children have their own lessons. Tus hijos tienen sus propias lecciones. There's no accident that your children chose you as their mother. No hay accidentes de que tus hijos te hayan elegido a ti como mamá. You can only do the right thing by your children. Tú nada más puedes hacer una cosa correcta para tus hijos. There's a section of this course called Dream Roles, chapter 29, section 4. Hay una sección en el capítulo 29, la sección número 4. It says, nobody in your life, in your family, in your dream. Los diferentes papeles del sueño. Nadie en tu familia, en tu sueño, can do anything to you except the role that you gave to them. puede hacerte algo excepto el papel que tú lo pusiste a jugar en el sueño. So that your children appointed you as their mother for the lessons that they came here for. Tus hijos te han elegido a ti como mamá porque han elegido aprender lecciones. Before they came into this world, before you came into this world, you had an agreement. They were going to be your children and you were going to be their mother. Antes de tú venir a este mundo y antes de ellos venir a este mundo, ustedes hicieron un acuerdo que tú ibas a ser tu mamá y ellos iban a ser tus hijos. And whatever the lessons that we came here to learn will be learned, or we repeat them all over again. So we don't come here to be a good mother. We come here to remember the truth that we are the Holy Son of God, the Holy Christ Son of God. Cualquiera que sean las lecciones que tienes que venir a aprender, las vendrás a aprender
Si no, seguirás repitiendo una y otra vez las lecciones. Tú no estás aquí para ser una buena madre. Tú estás aquí para aprender lecciones. Yeah. The only time that you think you're not a good mother is when you compare yourself with other mothers. That's the only time. El único momento donde tú piensas que no eres una buena madre es cuando te comparas a ti misma con otras mamás. And whenever you compare yourself with anyone, it's the ego doing the comparing for you. Y cuando tú te comparas con otras personas, es el ego el que está ahí. It's the ego reaccionando. telling you that you're not a good mother. Es el ego ahí diciéndote que tú no eres una madre buena. Because if you accept everything, everything happens for your good. Everything happens for your good, for your children's good. Porque si tú aceptas todo, tú vas a darte cuenta que todo es que todo es bueno, tanto para ti como para tus hijos. So we're all here for the same goal, which is peace. And we're all here for the same purpose, which is to remember the truth of what we are. That's the lessons that we come here to learn. Todos aquí estamos unidos para aprender lecciones y la única meta es la paz. Okay. Does that help with that question? I'm the person that asked the question. ¿Te that helpful? ayudó esa respuesta que te di? Okay. Bueno. Did we get an answer? Yes. 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 Okay. It was helpful. Yeah. Thank you. Okay. Hay otra pregunta, Astrid. Uh-huh. Dice, how to deal with the present loss in the market. Te lo mandé por el chat. How to deal with what? In the chat, loss. it says how to deal with the price losses in the market. Uh-huh. Could you repeat that? Because it wasn't clear. Okay. He's kind of like saying how he can deal with the losses in the market. I'm assuming Wall Street market or crypto market or something like that. I'm assuming that's what he's talking about, that he's depressed because the market is not doing good or something like that. How to deal with that? See. Okay. Well, if you're talking about, I think it's that. If I'm okay. I don't know, because he said market. Okay. So if you're talking about the things of this world, which the stock market is part of this world, you're never going to be happy. You're never going to be happy with the things in this world. This world was not made to be happy. Bueno, si estás hablando acerca pues del mercado, sí, eso fue lo que yo le traduje, ¿no? Si estoy equivocada, déjame saber. Si estás hablando acerca del mercado, tú nunca vas a ser feliz en el mundo. Yeah. As long as you think you can win or lose, as long as you think you can win or lose, you will not be happy. Mientras tú pienses que puedes perder o ganar en el mundo, tú nunca vas a ser feliz. Yeah. The world is a place that you come like a big gambling casino. El mundo es un lugar donde tú vienes es como un lugar muy grande de apuestas, de hacer apuestas, de jugar. And as long as you're dealing with numbers, y mientras tú estés lidiando con números, you're not dealing with equality. Tú no estás lidiando con la igualdad. Yeah, one is about quantity, how much I can make. Una es acerca de la cantidad, cuánto dinero puedo hacer. How much I can lose. Cuánto puedo perder. That's quantity. Quantity, God doesn't know anything about numbers. Y eso es cantidad. Dios no sabe nada acerca de números. God only knows about oneness. Dios sabe únicamente acerca de la unidad. God knows about sameness. Dios sabe acerca del sano juicio. God knows only about equality. Dios sabe únicamente de la igualdad.
chapter 25 of the text is all about the justice of God. El capítulo 25 es acerca de la justicia de Dios. There's no justice in the world. No hay justicia en el mundo. No. In the world, justice means putting somebody in prison. En el mundo la justicia es colocar a alguien en la prisión. Yeah. Or getting revenge. That's justice in the world. O vengarte. Esa es la justicia en el mundo. Chapter 25, the whole chapter is on the justice of God. El capítulo 25, todo el capítulo 25 es acerca de la justicia de Dios. And the only justice is equality, that you are the same as all. Y la única justicia verdadera es que tú eres igual que todos. But when you play in the world's game, the world has many games to play, many games. Bueno, el mundo tiene muchos juegos que jugar. And if you can win and another person loses, you can be sure that you didn't win. You can either everybody wins or everybody loses. Entonces, si tú ganas en el mundo y otra persona pierde, puedes estar seguro de que no has ganado, has perdido. So in this world, it seems to be some are winners and some are losers. En este mundo aparentemente se ve que algunos ganan y otros pierden. It's known as the haves and the have-nots. Eso es lo que los que tienen y los que no tienen. And if you think the haves are any happier than you, Y si tú piensas que los que tienen son más felices que tú, that's because your ego thinks that happiness comes from getting things. eso es porque tu ego piensa de que la felicidad depende de obtener cosas. And we spent the first hour saying that there's nothing in this world that you want to get. Y hemos hablado en la primera hora que no hay nada que obtener. Okay. I forgot to put up chapter 16. It's called the it's Your Appointed Friend, chapter 16. It's section 8. Can you maybe read it from the thing, and then I'll comment. Isn't it chapter 26? It's your appointed friend. Chapter, I think it's 18, section 6. Your appointed friend. No. Chapter 26. Is that your appointed? Yeah. 26, section 6. Okay. All right. I'm sorry. You want to read that? Yeah, that's okay. I will read this. Okay, capítulo 26, sección número 6. El amigo que Dios te dio. Cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa o que vale la pena luchar por ella, te puede hacer daño y lo hará. No porque tenga el poder de hacerlo, sino únicamente porque has negado que no es más que una ilusión y le has otorgado realidad. Y así es real para ti, y no algo que no es nada. Y al percibirse como real, se le abrieron las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas. Toda creencia en el pecado, en el poder del ataque, en herir y hacer daño, en el sacrificio y en la muerte, ha llegado a ti de esa manera. Pues nadie puede otorgarle realidad a una sola ilusión y escaparse del resto. Pues ¿quién podría elegir quedarse solo con aquellas ilusiones que prefiere y al mismo tiempo encontrar la seguridad que solo la verdad puede conferir? ¿Quién podría creer que todas las ilusiones son iguales y al mismo tiempo mantener que una de ellas es mejor que las demás? Thank you so much, Astrid, for reading it. And thank you You're for welcome. the person who asked the question, because I forgot to say this at the very beginning. And I wanted to start off with this. I forgot to start it off. You're right. It's in chapter 26. I just put it up in English. I'm going to read it so we can go over it again. And this is a very important part of today's talk. Anything in this world that you believe, there's the word belief, is good and valuable and worth striving for, worth getting, can hurt you and will do so, will hurt you. Ok, so voy a leer otra vez lo que te leí hace un momento. Él lo quiere volver a leer, entonces te leo. Capítulo 26, sección 6, el amigo que Dios te dio. Cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa o que vale la pena luchar por ella, te puede hacer daño y lo hará. And then
He goes on, not that it has the power to hurt you, because he's talking to the Christ. God's son cannot be hurt by anything in this world. That's the peace of God. That's our immunity, our invulnerability. We can't be hurt. Go ahead. Entonces, él está hablando aquí al Cristo en ti. No, dice, no porque tenga el poder de hacerlo, sino únicamente porque has negado que no es más que una ilusión y le has otorgado realidad. And now he tells you why you're going to be hurt. You're hurt because you have denied it's nothing but an illusion. You made an illusion. You made a false God real. Entonces ahora él te va a decir aquí, ¿por qué tú crees que te va a hacer daño? Él dice, y así es real para ti, y no algo que no es nada. And because you think it's real to you, but it's not nothing to you, but you think it's real. Bueno, entonces, como es real para ti, tú crees que te está haciendo daño, y no es real. You made something here special. You made something here special. Hiciste aquí algo especial. And I don't care what it is. It can be green paper strips, which is money. You can think the body's health. You think something is special. Bueno, y no me importa lo que has hecho que sea especial, pero aquí todo es especial. El dinero, o sea, los papeles de moneda, las personas. But there's nothing special in the mind of God. Pero no hay nada especial en la mente de Dios. That's how we got here. Así es como vinimos aquí. We wanted to be special. Quisimos ser especial. So we made a world where we could be special. Entonces hicimos un mundo en el cual podríamos We can be ser separate. especial. Y podíamos estar separados. We could be more. Podíamos hacer más que otros. We could be better. Mejor que otros. We could be better. Yeah. Mejor que otros. We can be different. O podríamos ser diferentes. But that's a mistaken perception. You can't be different than what God created. Pero eso es un error de percepción. Tú no puedes ser diferente a como Dios te creó. What God creates is changeless. Lo que Dios creó no puede cambiar. Eternal. Es eterno. Who you are right now is the peace of God. Lo que tú eres ahora es un pedazo de Dios. And you can only rest in peace, rest in God now. Y tú solo puedes descansar en la paz de Dios ahora. And now, ahora. That's what eternity is. Endless Eso es nows, endless auras. Eso es lo que es la eternidad. El ahora. El fin del tiempo. So when you invite one illusion in, it's like opening up a bag of dark dreams. All the illusions come to you. All the illusions. Cuando invitas una ilusión, estás abriendo una caja de pensamientos ilusorios. Yes, you're opening up a bag of dark dreams. O estás abriendo una caja de sueños oscuros. He goes on to say, for no one can make one illusion real and escape the rest of the illusions. Porque nadie puede hacer una ilusión real y escapar de todas. For who can choose to keep the ones that he likes, prefers, and find the safety and the truth alone in that? And the other illusions are there. They don't go away because you believe in illusions. Pues nadie puede otorgar en realidad una sola ilusión y escaparse del resto. Pues ¿quién podría elegir quedarse solo con aquellas ilusiones que prefiere y al mismo tiempo encontrar la seguridad que solo la verdad puede conferir? So you may have invited one thing that you like. Tú has invitado algo que probablemente te guste. But you'll find yourself stuck in many things that you don't like. Pero te encuentras a ti mismo también atrapado en muchas cosas que no te gustan. Yeah. So when you're singing the song, row, row, row your boat merrily down the stream,
remember, the stream is the world. Entonces, cuando tú oigas la canción de es el bote que está navegando en el río, recuerda que el río es el mundo. As long as you think that the stream is real, you'll keep on rowing, and you'll hit sandbars, and you have to pick up and carry it on your shoulders, and you won't be so happy. But mientras tú pienses que el río es real, vas a seguir tropezándote con todo, ¿no? Con todas las ilusiones. But you have a choice. The choice is I need do nothing. Pero puedes elegir que no tienes que hacer nada. Which is how we started today, chapter 18, section 7, I need do nothing. Que así fue como comenzamos hoy, ¿verdad? En el capítulo 18, no tengo que hacer nada. And how does that work in the world? How does that work in the world? ¿Y cómo eso funciona en el mundo? You get out of the boat, that you're rowing, and you sit on sales del bote, and you sit on the shore and you watch the river go by. Tú te sales del bote, te sientas ahí en la orillita y empiezas a ver cómo el río pasa. Yes. Todo and you become the observer. You become aware of what's going on in the world, but you're not the person in the movie anymore. You're not the person in the dream. Entonces tú te conviertes en el observador. Empiezas a ver cómo se mueve todo en el mundo, pero ya tú no estás participando en el mundo. You're laughing a lot more. Tú te ríes más. You're not laughing at people. You're laughing at the thoughts that you used to believe to be true. Tú no te estás riendo de las otras personas. Tú te estás riendo de los pensamientos que tú pensabas que eran real en tu mente. You're laughing at your thoughts of how can I win? How can I lose? Tú te empiezas a reír acerca de esos pensamientos que dice, ¿cómo puedo perder? ¿Cómo puedo ganar? When you take yourself out of the boat, there is no such thing as winning and losing. You're just looking at it, and I need do nothing means I don't have to participate anymore. Cuando te salgas del bote, no se trata de que ay, voy a perder o voy a ganar, sino se trata de darte cuenta que no tienes que hacer nada. The hardest thing to do is to do nothing. La cosa más difícil es no hacer nada. Because the mind always thinks it has to do something. Porque la mente siempre piensa que tiene que hacer algo. Yes, even for teachers. Hasta para los maestros. They think they have to teach something. Ellos piensan que tienen que enseñar algo. There's nothing to teach. No hay nada que enseñar. There's nothing to learn. No hay nada que aprender. When you're studying A Course in Miracles, you think you're learning something. Cuando tú estudias un curso de milagros, tú piensas que estás aprendiendo algo. No, you're training your mind to see things differently. No, tú estás entrenando tu mente para ver las cosas de otra manera. Instead of being in the boat rowing down the river, en vez de estar en el bote y estar navegando ahí en el río, you're sitting on the shore very safe, watching boats going down the river. Tú te sientas en la orilla y lo que ves es a otros botes navegando en el río. You're lucid dreaming. Tú estás soñando de una forma lúcida. Yeah, you're the dreamer of the dream. You're not the person in the dream anymore. Tú eres el soñador del sueño, pero ya tú no eres la persona en el sueño. Yeah, you're watching the movie and you see yourself on the screen, but that's not who you are. You're sitting in the theater sharing a box of popcorn with Jesus. Tú estás en el cinema y estás mirando en la pantalla y estás viendo la película, pero no, ya tú no eres el que está en la película. Tú estás comiendo cotufas con Jesús. And it's only a movie. A movie can't hurt you. Es solo una película. La película no puede hacerte daño. It's only a dream, and you're the dreamer of the dream. Y tú eres, es solo un sueño y tú eres el soñador del sueño. So my question is that helpful to the person that asked the question? Esta respuesta ¿te ayudó a la persona que hizo la pregunta?
Okay. All right. Anything, is there anything Bueno. else? ¿Algo más? Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No. No more questions, David. Okay. Okay. I want to mention again, we had these 12 core themes of A Course in Miracles, which I sent you a copy in Spanish. It was translated by Maria Torres from Miami. And if anyone wants it, I have it both in English and in Spanish. So what's the name again? The 12 what? It's called the 12 Course. I'll tell you how I came to it. I had studied the course for 27 years. Yeah. Yo he estudiado el curso por 27 años. And then one day I was listening to Ken Wapnick. Un día estaba escuchando a Ken Wapnick. And I heard Jesus say to me, close the book already. You can't find yourself in a book. Y yo escuché a Jesús que decía, cierra el libro, no te puedes encontrar en el libro. Yeah, you can't find yourself in a book. A book is words. God doesn't give you words. No te puedes encontrar a ti mismo en un libro. The book El libro son palabras. The book is concepts, symbols. El libro son conceptos, son símbolos. God doesn't talk in concepts and symbols. Dios no habla en conceptos ni en símbolos. We're all here to develop trust. Estamos todos aquí para desarrollar la confianza. And trust is the bedrock, the foundation for God's teachers. Y la confianza es la base para los maestros de Dios. The course does not teach you how to develop trust. El curso no te enseña cómo desarrollar la confianza. In the teacher's manual, section 4. En el manual para el maestro, sección 4. It's called the 10 characteristics of God's teachers. Habla acerca de las características de los maestros de Dios. And the only one we are responsible for is trust. Y la única que somos responsables es de la confianza. And I have an acronym for trust, TRUST, to rely upon spirit totally. Entonces es confiar completamente en el espíritu. To rely upon spirit totally means to go to the Holy Spirit for everything in this world, because you do not know what anything here is for. Entonces confiar en el Espíritu Santo y no depender del mundo. And he tells you in the 6 Porque steps. no sabes para qué es el propósito de nada. And he tells you in section 4 of the teacher's manual, he gives you 6 steps. Y él te dice en la sección 4 del manual para el maestro. And step number 5 says this step alone can take a very long time. El paso 5 te va a tomar mucho tiempo. So to develop trust is not to read the book. Desarrollar la confianza no es el leer el libro. To develop trust is to turn to the Holy Spirit in every situation and ask, what is this for? Because I do not know. Desarrollar la confianza es tornar al Espíritu Santo y preguntarle para qué es esto, porque no sé cuál es el propósito de nada. So when I first heard this voice speak to me, and that was about, it was 2004, that was like 18 years ago. Cuando yo escuché esta voz en el 2004, eso fue hace muchos años atrás, I decided it was more important to develop trust than to keep learning from the book. Yo decidí que es más importante desarrollar la confianza que seguir aprendiendo del libro. So I opened a place called ACIM Gather for people to start teaching. Entonces yo abrí el curso. And that's how you develop trust, is by taking your place among God's teachers. Y pertenecer a los ministros de Dios,
Así es como desarrollas la confianza. Most people think that they're not ready to teach. Muchas personas piensan que no están listos para enseñar, But that's the ego speaking to you. pero ese es el ego hablándote a ti. Yeah. The truth is the Holy Spirit is always with you. La verdad es que el Espíritu Santo siempre está contigo. Yes. It's in your defenselessness, your safety lies. Lesson 153. En mi indefensión reside mi seguridad. In my, Lección 153. yeah, in my defenselessness, my safety lies. So I don't have to know how to teach. En mi indefensión reside mi seguridad. No tengo que saber qué es lo que voy a enseñar. He tells you this on page 28 in italics. I'm here only to be truly helpful. Yo estoy aquí únicamente para ser de gran ayuda. We're all here to be truly helpful. All of us. Estamos aquí para ser de gran ayuda. If you're doing a Course in Miracles, you're here to be truly helpful. And who are you being truly helpful to? Si tú estás haciendo un curso de milagros, tienes que ser de gran ayuda. ¿Para qué vas a ser, a quién vas a ser de gran ayuda? The ego says I'm being truly helpful to other people. El ego dice que estoy siendo de gran ayuda para otras personas. No, the truth is you're being helpful to yourself. La verdad es que tú estás haciendo de gran ayuda para ti mismo. Yes. You're David, I may have to go. Okay. I'm sorry, like probably 5 minutes. Okay. So I'm being truly helpful to myself. I put up the 10 characteristics, the 12 characteristics. Those are the 12 if somebody wants to make a copy of it. But I have the whole thing takes 6 pages. I can send it to anyone who sends me an email. Okay. Si quieren que él les envíe algo que él tiene, que fue traducido por María Torres, que son las 12 características. You say 12 characteristics, right? Yeah. Yes. Yeah. Las 12 características de un maestro de Dios. Si quieres que te lo envíe, déjale saber, por favor. Okay, and that's my email. Anyone can write to ACIMgather, the number 7 at gmail.com. Just put 12, 12 up in the subject, and I'll send you the 12. Él colocó aquí en el chat su correo y él dice que si estás interesado, solo coloca pues como título el número 12 y él ya sabe que eso es lo que te tiene que enviar. Okay. That's All it. right. Ok, eso es todo. Bueno, chicos, Edith, yo le dije a él que ya pues me tengo que ir. Muchas gracias, Astrid. Pero ya, a la orden. Encantada. Okay. Gracias, Muchas Astrid. gracias. Thank you. You're welcome. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, David Fishman, por tus enseñanzas. Ha sido muy, muy lindo, muy maravilloso. Me queda Thank you so muy much for claro. all your teaching. Me queda muy claro que no tenemos nada que hacer y que solo hay 2 emociones, que es el amor y el miedo, y que el conflicto está en nuestra mente y nosotros tenemos el poder de elegir cómo o desde dónde vivirlo, desde el ego o desde el espíritu. Gracias. She's saying that she's very grateful for your teaching and it's very clear to her about the 2 emotions, love and fear. And David, can you put in the chat your email address again? Somebody's asking. Yeah. Instead of putting your email here, please send me an email. Send me an email at ACIMgather with the number 12, and I'll send it to you rather than you putting anything here. Because I can't copy as fast as you're writing. No, your email address. Yeah, I'm putting that up now. ACIMgather, the number 7 at gmail.com. ACIMgather. Send me an email with the number 12, 12, and I send you the thing. Okay, ya él colocó el correo electrónico acá en el chat de él. Está aquí en el ACIMI-gather7 al gmail.com. Okay? I'm speaking to Adela, who sent me
her email. I can't take the email over here. Send me an email and I send you the 12. Que le envíen un correo, ¿vale? Okay. Gracias. A la orden. Maybe we can play that song by Remember It's Just a Dream. Remember Your Dream. Sí, puedes colocarle la canción, Eddie, por favor. Sí, gracias. Ujú.